Hola. A ver, vamos directos al grano con esta explicación del texto de Alberto Acosta, Repensar el mundo desde el buen vivir. Lo que vamos a hacer aquí es desgranar una alternativa, pero una alternativa radical al capitalismo occidental que nace, fíjate qué interesante, de las cosmovisiones indígenas. Y francamente, es un tema súper urgente, con la que está cayendo crisis climáticas, colapso ecológico, una desigualdad que no para de crecer. Tenemos que replantearnos conceptos que dábamos por sentados. Y ojo, esto no es solo un ejercicio teórico para debatir un rato, hablamos de un mapa de ruta real para nuestro bienestar. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para arrancar hay que poner los pies en la tierra. Carlos Taibo, un ensayista que Acosta cita en el texto, lo clava con esta frase: nunca construiremos, en cualquier caso, un mundo perfecto, y conviene que lo sepamos. Me parece un punto de partida brutal. Muchas veces buscar esa perfección absoluta nos paraliza o nos mete en dogmatismos que, son peligrosos. Asumir que la utopía perfecta no existe no significa tirar la toalla, que va, es justo el motor que nos empuja a buscar alternativas reales. Imperfectas, sí, pero prácticas. Y exactamente de esto va el buen vivir. Sección 1. El mito del desarrollo. Vamos a cuestionar un poco los cimientos de lo que llamamos progreso. Vale, vamos a darle una vuelta a esto porque tenemos una idea grabada a fuego. El mito de que el desarrollo es como una vía de tren, ¿no? Una línea recta que va desde la pobreza hacia una riqueza infinita y sin frenos. En el modelo occidental, el ser humano es el centro absoluto de todo. Es un enfoque antropocéntrico donde el éxito es, básicamente, acumular y acumular. Pero si miramos la cosmovisión indígena, la cosa cambia por completo. Para ellos no existe esa línea recta. Nos proponen un modelo cíclico, un equilibrio que llaman sociobiocéntrico. Suena a término académico complicado, pero en realidad es súper simple. El ser humano no es el amo del universo. O sea, somos solo un hilo más dentro de una red gigante de vida, y nos toca convivir en armonía con el resto del ecosistema. Sección 2. ¿Qué es exactamente el buen vivir? Vamos a definir esta alternativa de vida. Lo primero es que te olvides de buscar un manual de instrucciones o reglas rígidas. El texto habla, y me encanta cómo lo expresa, de buenos convivires, así, en plural. Y tiene todo el sentido del mundo. Imagina una comunidad en lo alto de los Andes. Su forma de vivir no va a ser igual que la de una aldea en plena Amazonía, ¿verdad? Es una construcción dinámica, una armonía que va en tres direcciones: contigo mismo, con tu comunidad y con la naturaleza. Ahora bien, para entender esto de verdad, el autor nos dice que necesitamos literalmente una descolonización intelectual. Hay que desaprender, quitarse de la cabeza esa idea automática de que tener más cosas es igual a vivir mejor y alejarnos activamente de esa competitividad brutal del capitalismo. Y aquí es donde entra en juego algo fundamental: la Pachamama, o Madre Tierra. Piénsalo así. En nuestra visión capitalista, la Tierra es básicamente un supermercado gigante. Vas, sacas materias primas, consumes y listo. El buen vivir rompe con esto de golpe. La Pachamama no es un almacén de recursos, es una entidad viva. Hay una relación de ida y vuelta, de complementariedad con nosotros. Es un cambio de chip alucinante, ¿no te parece? Pasar de extraer sin piedad a entender que lo que le pase a la Tierra nos pasa directamente a nosotros como comunidad. Sección 3. Raíces y saberes indígenas. Veamos cómo estas ideas han conseguido sobrevivir hasta hoy. Es increíble el peso histórico que han ido ganando estas ideas. Pasaron de ser conceptos de comunidades marginadas a entrar literalmente en las constituciones estatales de Ecuador en 2008 y de Bolivia en 2009. Es un salto monumental. Pasar de la tradición oral a la Carta Magna. Pero ojo, que Acosta nos lanza una advertencia muy clara. Hay un riesgo enorme de cooptación política, y es que existe una tensión real cuando los gobiernos utilizan estos conceptos milenarios solo como propaganda para quedar bien o concentrar poder, mientras por detrás siguen impulsando políticas extractivistas. Es un toque de atención sobre cómo las instituciones pueden apropiarse del lenguaje transformador. Para captar la esencia real de todo esto, tenemos que ir a las palabras. Es alucinante cómo las lenguas indígenas tienen términos súper precisos y poéticos para cosas que a nosotros nos cuesta párrafos enteros explicar. En Ecuador, la clave está en la expresión sumac causai, de la lengua quichua. Y no significa simplemente vivir bien en plan estar cómodo en tu casa, para nada. Literalmente evoca la plenitud, una vida que es profundamente holística, hermosa y en absoluto equilibrio con tu entorno y con tu gente. Y si cruzamos la frontera hacia Bolivia, nos encontramos con la versión aymara, sumac amaña, que se traduce como vivir bien o convivir bien. Toda esta riqueza de palabras nos demuestra lo inmenso que es el territorio de donde vienen estos saberes. Imagínate, abarca desde las cumbres más altas de los Andes hasta las profundidades de la Amazonía. Cada término es como un espejo del paisaje y de la diversidad de las personas que viven allí. Y esto ilustra de maravilla algo esencial, que el buen vivir no es una rareza que solo pasa en Sudamérica. ¿Qué va? Es fascinante descubrir cómo culturas separadas por océanos inmensos desarrollaron de forma independiente filosofías ecológicas tan parecidas.
El texto nos muestra la conexión directa con el Ubuntu en África, esa idea preciosa del sentido comunitario de yo soy porque nosotros somos, o con el Swaraj en la India, enfocado en el autogobierno y en una democracia ecológica radical. Son movimientos distintos a nivel global, sí, pero comparten el mismo ADN espiritual. Sección 4. Prácticas de economía comunitaria. A ver, ¿cómo funcionan estas economías en la práctica sin depender del modelo de siempre? Pues vamos a la vida real, porque ¿se puede uno organizar social y políticamente sin un Estado jerárquico dándonos instrucciones? La respuesta es sí, y los ayllus lo demuestran empíricamente. Son conjuntos de familias que funcionan de forma totalmente horizontal. Aquí, las decisiones no vienen impuestas desde arriba por un gobierno. Todo va a base de democracia directa, se gestionan ellos mismos y buscan el consenso. Para ellos, los problemas locales no los va a solucionar el Estado tradicional esperando desde lejos, los soluciona la propia comunidad organizándose. Ahora, lo verdaderamente interesante es asomarse a las herramientas prácticas que tienen. Y ojo, que aquí el motor no es forrarse de dinero, es la reciprocidad. Fijaos en este arsenal económico. Tenemos la minca, que es trabajo colectivo puro. Si hay que reparar la casa de un vecino, todos ayudan sin cobrar un salario, porque saben que el día de mañana la comunidad les responderá igual. Luego está el ranti-ranti, que no es un simple trueque, es una cadena de intercambios que crea lazos sociales de hierro. También está la ullanza, para mostrar gratitud a la tierra, la uniguilla, para intercambiar comida de distintas zonas, el waki, para compartir cosechas conjuntas, y el makikuna, que es un sistema de apoyo moral y material brutal para emergencias. Es una alternativa a Wall Street, donde lo que importa es sostener la vida, sin más. Sección 5. Decrecimiento y post-extractivismo. Vamos a conectar las prácticas del sur con las nuevas teorías del norte. A ver, las matemáticas son las que son. Intentar crecer infinitamente a nivel económico en un planeta que tiene recursos finitos es sencillamente imposible. Es ir directos al colapso. Por eso el análisis argumenta que tenemos que superar esa religión del crecimiento. Y aquí es donde las teorías del norte y del sur convergen. El movimiento del decrecimiento en el norte global tiene que ir sí o sí de la mano del post-extractivismo en el sur. Son dos caras de la misma moneda. Si el norte deja de consumir a lo loco y frena su crecimiento, ya no necesitará importar tantas materias primas. Y esto le da margen al sur global para dejar de exprimir y destruir sus propios territorios exportando recursos a lo bestia. Es una alianza totalmente indispensable. Sección 6. Una utopía global. Veamos cómo estas ideas han saltado a la arena geopolítica. Imagínate por un momento esta situación. Un país decide voluntariamente dejar su mayor tesoro económico bajo tierra para salvar el clima del planeta. Así de claro. Pues esto fue real. Fue la iniciativa Yasuní Itetí en Ecuador. Una propuesta nacida de la gente con 4 pilares históricos. Primero, proteger a los pueblos indígenas que viven en aislamiento. Segundo, conservar una zona de biodiversidad que no existe en ningún otro lugar. Tercero, asumir el tremendo sacrificio de dejar millones de barriles de petróleo bajo el suelo, evitando soltar 410 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Y cuarto, aprovechar ese tirón para empezar en serio una transición hacia un país sin petróleo. Bueno, lamentablemente, desde la perspectiva política e institucional, la iniciativa se cayó. Las grandes potencias no pusieron el dinero necesario sobre la mesa y el gobierno ecuatoriano de aquel entonces cedió a la presión del petróleo y canceló el proyecto. Pero, y esto es lo importante que recalca el texto, esa derrota política generó una victoria social monumental. La iniciativa encendió una mecha tremenda, sobre todo entre los jóvenes. Hubo marchas masivas, recogida de firmas, un despertar que demostró sin ninguna duda que las ideas del buen vivir pueden inspirar acciones climáticas globales superpotentes. Y un punto muy clave antes de terminar. Es un error tremendo pensar que todo esto va solo de romantizar el campo o proteger la selva. ¿Qué va? El buen vivir se está adaptando al asfalto de las grandes ciudades. En urbes tan densas como el Alto en Bolivia, los vecinos están reconstruyendo los lazos de comunidad. Y a nivel internacional, el movimiento de las ciudades en transición hace exactamente lo mismo. No son ideas en el aire. Esto se traduce en huertos comunitarios en medio de la ciudad, en bancos de tiempo, en redes locales para compartir energía solar o en crear monedas locales para que el dinero se quede en tu propio barrio, o sea, prepararse para un mundo postpetróleo desde lo más local. Toda esta información nos deja frente a un reto inmenso. Si ya sabemos que buscar el crecimiento económico infinito es insostenible y que los cambios reales y potentes nacen de organizarnos horizontalmente en comunidad, la gran pregunta es ¿cómo podemos construir nuestros propios buenos vivires dentro del caos y la complejidad de las ciudades en las que vivimos? Es una pregunta que no tiene una respuesta mágica de un día para otro, pero sí invita a pensar un buen rato y a ponernos manos a la obra. Ojalá esta explicación detallada del buen vivir te haya dado buenas herramientas o al menos una nueva perspectiva para repensar cómo queremos diseñar nuestro futuro en común.